Teníamos previsto, pero sí le vamos a consultar a nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando de Darío Ibarra porque él es terapeuta sexual y especialista en terapia sexual justamente, así que queremos hablar de algunos asuntos con él, pero además también de la labor que está realizando la ONG, el director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Géneros. Un placer recibirte, Darío. Gracias por estar con nosotras. Igualmente para mí. En los audios se habla de cómo, o sea, del SIDA como síndrome de VIH y nos gustaría primero que nada establecer la diferencia entre lo que es el SIDA y el síndrome de VIH para por lo menos agregar un poquito de claridad a esta situación. Bien, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que me gustaría también después plantear la diferencia entre transmisión y contagio, ¿sí? Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia humana, que es cuando ya está instalada la enfermedad en sí mismo, ¿no? Durante la etapa de VIH no existe la enfermedad, sino que existe la persona como portadora del virus. Es muy importante plantear la diferencia entre lo que es la transmisión y el contagio. El contagio es cuando una persona tiene un agente infeccioso en su cuerpo y este agente infeccioso vive y sobrevive fuera de su propio cuerpo, como por ejemplo la gripe, la influenza, ¿no? Ese es el contagio. Por ejemplo, si yo me subo a un ómnibus y tengo gripe, puedo contagiar a todo el ómnibus si estornudo, si toso o alguna persona de la que está ahí. O sea, yo no tengo control sobre eso, cuando uno se contagia de algo, cuando uno contagia a alguien. La transmisión, sin embargo, es cuando este agente infeccioso se encuentra en el cuerpo, sobre todo en secreciones de nuestro cuerpo, en el caso del VIH, en la sangre, en el semen, en las secreciones vaginales y también en la leche materna, ¿no? En este caso, las dos personas tienen que tomar contacto entre sí para que haya una transmisión. En este sentido, sí tiene que haber una voluntad y sí hay una responsabilidad diferente a cuando se contagia a otra persona. Hay un periodo también ventana, ¿no? En donde una persona que de repente mantuvo relaciones sexuales con otra persona que sí está infectada, que puede no salir al resultado positivo porque a veces hay una demora de unos 3 meses, ¿es así? Sí, depende del tipo de reactivo que estemos usando, sí. Antes era 1 año, después 6 meses, después se convirtió en 3 meses y ahora con los mejores reactivos pueden ser 21 días de periodo de ventana. Bien. Se instaló en estos audios y en todo este escándalo el tema del preservativo sí, preservativo no, ¿no? Porque sigue siendo el mejor método para prevenir el contagio del VIH, el uso de preservativo. Sí, por supuesto. Y lo que a mí me preocupa, si quieren, no sé si puedo comentar esto ahora, pero me preocupa esta noticia de cómo se está manejando el hecho de que no solamente se está difamando a una mujer respecto a lo que esa mujer hace con su propia sexualidad, que eso es algo íntimo, privado y nadie lo puede juzgar. Totalmente. Que incluyó al hijo también, involucrando al bebé. Exactamente. Sino que parece que hay 60 hombres que acá no tienen nada que ver con este tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con estos supuestos 60 hombres, si es que, en caso hipotético de que esto sea realmente así, tuvieron encuentros sexuales con una persona sin cuidarse, sin preservativo? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿De quién es la responsabilidad de que yo, varón... Es una responsabilidad compartida. En realidad, bueno, el cuidado del no contagio es propio. O sea, ¿no? Claro, no, yo lo sé, pero me parece que es una responsabilidad, yo pienso que es compartida porque una persona también se cuida y cuida al otro. O sea, bien, sí, estoy totalmente de acuerdo. El asunto cuando son circunstanciales, ¿no? Los encuentros. Claro. También. Exacto. Es una responsabilidad compartida. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Si yo tengo un encuentro sexual con otra persona y contraigo VIH. Mía. Mía fundamental, obviamente. 100% de responsabilidad es mía. ¿Me explico? Claro. Sí. En salud sexual y salud reproductiva, la responsabilidad siempre es de uno o de una, de acuerdo a lo que haga, porque uno tiene ya la información y tiene la educación y tenemos la internet para poder informarnos sobre cómo debemos cuidarnos. Porque uno pretendería que una persona que está contagiada de VIH también lo advierta, pero también puede pasar un encuentro sexual casual con alguien que no sabe que tiene VIH y lo tiene, o sea que siempre el cuidado debe partir de claro, uno tiene que velar por uno mismo, en definitiva. Pero No, y también ocurre dentro de parejas heterosexuales de varios años donde también puede haber contagio, por un caso de relaciones afuera. Exactamente, pero lo que planteamos en términos de salud sexual y salud reproductiva es que la responsabilidad cuando uno contrae VIH siempre es de uno, siempre y cuando uno sea
mayor de edad, responsable, que tenga todas sus capacidades mantenidas a nivel intelectual, por ejemplo, y no haya una violación, ¿no? Que haya un consenso en el medio del acto sexual también. Eso es importante porque, por supuesto, si hay violación, la responsabilidad no es de la persona que es abusada. No, está clarísimo, ¿no? obvio. Estamos hablando en Pero si hay un consenso... ¿Cómo podría haber sido todo este caso, no? Exacto. La responsabilidad es 100% de cada uno de estos supuestos hombres que pudieron haber contraído el virus, que no necesariamente, ¿no? Porque no siempre... No siempre un encuentro sexual con alguien que es portador de VIH transmite el virus. No, podés contraer el virus en el primer encuentro, en el 10º o en el 20º, o nunca. Depende el tipo de proteínas que tengas en tu sangre también relacionado con esto de la transmisión. Cambiando de tema y yendo un poco más al tema que nos convocó en un principio a la charla del día de hoy, que tiene que ver con la violencia machista, cómo se trabaja con los hombres. Estamos en un momento donde los femicidios lamentablemente son noticia todos los días, donde estamos viendo por un lado un gran movimiento feminista, pero por otro lado nos damos cuenta que la violencia machista, en vez de bajar, como que se potencia. Es rarísimo el fenómeno que se está dando. ¿Cómo se debería trabajar con los hombres? Bueno, quienes trabajamos en masculinidades consideramos que es importante. De hecho, la ley 19.580, y ahora hay una ley nueva que si quieren se las cuento, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género justamente incluye la atención no solamente a víctimas de violencia de género, sino también a varones que ejercen violencia. ¿Y los derivan a grupos como los que tú coordinás? Bueno, nosotros tenemos varios grupos con diferentes modelos. Tenemos un grupo en la Intendencia de Montevideo, que es la División Asesoría para la Igualdad de Género, que tenemos un grupo llamado Hombres que Deciden Dejar de Ejercer Violencia. Tenemos otro grupo en convenio con la Intendencia de Maldonado, que también no solamente se trabaja con hombres que ejercen violencia, que vienen voluntariamente o derivados del juez con medidas cautelares, sino que también trabajamos con varones que tienen tobilleras. En Montevideo no trabajamos con tobilleras, pero siempre este es un dispositivo donde se trabaja con hombres que reconocen que tienen un problema con la violencia. ¿El 100% de los hombres que tienen tobillera tienen un tratamiento psicológico? Sí, se está apostando a que sí. Tienen un trabajo personal con psicólogos y psicólogas que en conexión entre MIDES y mujeres y Ministerio del Interior se trabaja con ellos a nivel individual. Nosotros lo que proponemos desde los estudios de las masculinidades, en este caso es el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, que es la ONG, lo que proponemos es que se trabaje con un dispositivo grupal con estos hombres, sobre todo los varones que no reconocen que tienen un problema con la violencia, porque ahí tenemos otro problema, y es que ustedes saben que lo que fue 2019 hubo 40.000 denuncias. Uno habla de las cifras de femicidio, pero el tema también es todos los casos que quedan antes, ¿no? De todos los casos de violencia que no llegan a ese extremo tan horrible como es el femicidio, pero que sí están presentes. 40.000 denuncias. 40.000 denuncias por violencia doméstica en todo el Uruguay, lo que fue 2019. Pero hay otra cosa que es lo que está por debajo del iceberg, digamos, que son lo que llamamos la cifra negra. La cifra negra son las denuncias que no se llegan a hacer, que se calcula que es en un 90%. O sea, de todas las situaciones de violencia doméstica que hay, se denuncia el 10% y el otro 90% no se denuncia. O sea que estamos hablando de 360.000 situaciones de violencia doméstica que no llegan a denunciarse, ¿sí? La idea es trabajar, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con estos 40.000 varones? Que no son solo varones, ¿no? Es un porcentaje de varones que ejercen violencia. ¿Y vos tenés algún porcentaje de los que asisten a estos grupos? ¿Cuántos aceptan que tienen un problema? Bueno, ¿Es mayoritario o es minoritario el que acepta? Es minoritario. ¿Es minoritario el que acepta que es violento? Exactamente. Muy pocos varones aceptan, al menos al inicio, y reconocen que tienen un problema. O sea que el arrepentimiento... Y ahí. Bueno, justamente, la propuesta es trabajar con varones para que se hagan cargo, ¿no? Lo que nosotros en masculinidades llamamos rendición de cuentas. La rendición de cuentas significa que los varones nos tenemos que hacer cargo de las cosas que hacemos, inclusive de haber ejercido violencia, y reparar la violencia que hemos ejercido, midiendo los impactos hacia las mujeres, niños, niñas, adolescentes, hacia nosotros mismos y hacia la comunidad. Entonces, la idea es proponer un dispositivo grupal, que en este caso se va a llamar Hombres por el Buen Trato, con un modelo que traemos de México adaptado al Uruguay, donde la idea es poder trabajar
construyendo la demanda, o sea, ayudando, apoyando a los varones para que reconozcan que tienen un problema con la violencia, en primer lugar. Por otro lado, la idea es, bueno, por supuesto, medir el riesgo hacia las mujeres permanentemente en las entrevistas previas y durante todo el proceso de trabajo con varones. Y por otro lado, esto de que ellos se puedan hacer cargo y de alguna manera reparar. Rehabilitarse en el sentido de que, si bien quizá la relación que habían mantenido por ese ejercicio de la violencia pueda haberse deteriorado, este hombre nuevamente pueda reconstruir su vida amorosa en otros términos, ¿no? Bajo el buen trato. Te interrumpo un segundo, Darío, para justamente compartir con los televidentes lo que estuvimos hablando el otro día en la ONG con la psicóloga mexicana Jerú Aparicio, que está en nuestro país, que justamente va a ser quien coordine y capacite estos talleres grupales, este tratamiento grupal para hombres que están en procesos judiciales y que no admiten haber ejercido violencia, que no pueden ver la violencia que ejercen sobre las víctimas. La escuchamos. Lo que buscamos es que aquellos varones que están con medidas cautelares o con un proceso judicial puedan asistir a un dispositivo grupal para empezar a reconocer el derecho de las mujeres para una vida libre de violencia. Estamos considerando que aquel hombre que acepta que genera violencia no va a estar en un riesgo femicida. Hemos visto que el riesgo femicida se da en aquellos hombres que no lo aceptan. Entonces, lo que estamos haciendo es salvaguardar y proteger la vida e integridad de mujeres, niñas, niños, y también al mismo tiempo y en paralelo, o sea, trabajar con estos hombres en procesos donde se quiebre esta negación, en donde se reeducan en los derechos humanos de las mujeres y también la importancia de generar vínculos en buenos tratos. Un hombre, por ejemplo, que es detenido por Poder Judicial o Fiscalía, generalmente se siente víctima. Entonces, parte de las primeras sesiones es desmontar, o sea, esta distorsión cognitiva de por qué se sienten víctimas. Muchas veces ellos, dentro de su sistema de creencias, en discriminación y en privilegios, sienten que lo que ellas están haciendo es una violencia. Entonces, primero trabajamos con toda esta coraza de negación y ellos mismos posteriormente van reconociendo los beneficios de los buenos tratos. Un hombre que niega generalmente es incapaz de ver las violencias que está generando. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen para esa victimización de la que hablas? Y se tiene la creencia de que una mujer que vive violencia no va a responder. O sea, como si fuera un estereotipo de víctima de hace 3 generaciones. Entonces, estos hombres luego se encuentran con mujeres que conocen sus derechos, que los hacen valer, que los exigen, y entonces eso lo viven como una agresión a su status quo, que generalmente es un status quo patriarcal, ¿no? En donde consideran a la mujer en subordinación. Entonces, lo que piensan es que, bueno, es que ella no está cumpliendo sus deberes. Es que entonces, dice, ¿por qué me dicen que yo soy violento si la violenta es ella? Porque ella me grita, ella me dice, ella me responde, no me respeta. Generalmente no aceptan las violencias. Entonces, cuando les pregunto, bueno, ¿qué hiciste? Me dicen, nada, yo no hice nada. O sea, es esta mujer que se volvió loca y de repente y se quiso divorciar y yo no entiendo. Y es importante trabajar con estos hombres porque estos hombres que no se quedan, o sea, que no aceptan, al rato se vinculan con otras mujeres. Entonces, lo único que estamos haciendo es gestionar a las víctimas. Ahora la apuesta es empezar a emplear este nuevo abordaje para que se quite ese miedo o ese mito de que los hombres que no aceptan la violencia no se puede trabajar con ellos, ¿no? O sea, por supuesto, claro, se necesita un abordaje especializado, pero son herramientas técnicas que se pueden incorporar a cualquier persona que esté interesada en trabajar con los hombres y que crea en los buenos tratos, ¿no? Para todas las personas. Bueno, este proceso terapéutico planteado por Jerú ha tenido gran éxito en México, por lo menos con nivel 0 de reincidencia y ningún hombre
que haya cometido femicidio después de pasar por este tratamiento. Exacto. ¿Se espera que en Uruguay tenga los mismos resultados? ¿Hay que hacerle modificaciones para adaptarlo a lo que es la idiosincrasia del uruguayo, nuestras lógicas culturales? Sí, por supuesto. Si bien, primero que nada, es un método, resarcir se llama, que significa resarcir, o sea, reparar sobre el daño que se hizo. Es un método que se aplicó en México y que lo estamos adaptando en este momento al Uruguay, ¿no? Por la idiosincrasia nuestra, que no es la misma que los mexicanos. Y por otro lado, por supuesto que se espera el mismo grado de éxito, que es el 100% de éxito en cuanto a el riesgo femicida, ¿no? De hecho, bueno, nos pasa lo mismo en los grupos de hombres que deciden dejar de ejercer violencia, que a la Intendencia, en Maldonado también. Ningún hombre que ha transitado por el servicio, aunque no haya terminado el trabajo de 6 meses en el servicio, en el programa, ha llevado a cabo un femicidio, ¿verdad? Fue una excepción el caso de Brisa, que su asesino había asistido a un taller justamente de rehabilitación de la violencia y luego cometió Bueno, error. claro, depende el número de sesiones que vaya. Esto no es, por supuesto que esto no es la panacea, porque cada modelo de atención a varones tiene sus pros y sus contras y sus debilidades también, ¿no? Pero, ¿y puede haber casos irrecuperables? Sí, exacto. Los casos irrecuperables son las psicopatías, o sea, los trastornos de personalidad antisocial, Sí. algún trastorno de personalidad borderline. Temas psiquiátricos. Sí, problemas psiquiátricos Pero ustedes también los pueden detectar, ¿no? Por supuesto, las Derivados. entrevistas iniciales son justamente para eso, para poder detectar problemas psiquiátricos que no pueden ingresar al grupo porque van a tener un efecto negativo. de adicciones. Se repite siempre Adicciones ese también. patrón de persona violenta, sufrió violencia en la niñez. ¿Es bastante frecuente? Es frecuente, sí. Lo que pasa que nosotros no nos apoyamos en este planteo porque en realidad, ¿quién no fue víctima de violencia en la infancia, ¿no? O de bullying en la escuela, o sea... En realidad, este es un tema, la violencia es un problema de salud pública que tenemos que abordarla en todos los ámbitos que tenga que ver con las políticas públicas del Estado, no solamente atendiendo a varones que ejercen violencia, sino que tenemos que hacer trabajo de prevención, prevención de violencia y promoción de relaciones saludables desde que el niño y la niña están en la escuela, ¿no? Ni hablar. Los medios masivos de comunicación, también esto, por ejemplo, que están haciendo ustedes, es muy importante para que la población se informe de cuáles son los derechos de las mujeres, qué es lo que es lícito y no lícito hacer y qué tenemos que trabajar los varones para poder construir masculinidades más empáticas, positivas. Darío, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras para tratar este tema. Quedó clarísimo, ¿no?, que los hombres a veces no logran admitir porque ni siquiera tienen un conocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces ahí hay que como que reprogramar todos esos conceptos. Primero una educación en derechos humanos y luego obviamente la rehabilitación y la posibilidad de entablar vínculos en buenos tratos, que es lo que queremos para toda la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias Darío. a ustedes. Un gusto. Bien, lo comentábamos al principio. En el día de ayer se viralizó un video en donde un helicóptero